Bien, empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Pleno del Ayuntamiento de Tarazona, en este caso en la sesión ordinaria de este mes de marzo. Bienvenidos también al público asistente, a los que nos ven por redes como cada mes. Y comenzamos con el orden del día. Antes de pasar al orden del día, creo que tenemos que votar la inclusión en el orden del día por vía de urgencia de uno de los puntos. Podéis hacerlo ahora. Podéis hacerlo ahora como O queráis. cuando llegue. O antes de ruegos y preguntas. Como queráis. Como tengáis costumbre aquí. Bueno, pues seguimos el orden del día como está y cuando llegue y antes de ruegos y preguntas lo incluimos. De acuerdo, el primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que en este caso es la número 2, del pleno ordinario que se celebró el 26 de febrero de 2026. Para votación y cuestiones del acta, por el Grupo de Izquierda Unida. A favor. Por el Grupo Popular. Y por el Grupo Socialista también a favor. El segundo punto del orden del día es la aprobación, si procede, de la modificación de créditos número 3, en este caso por la modalidad del suplemento de crédito. Ha sido informada y dictaminada en la Comisión Informativa de Hacienda y se ha celebrado esta misma mañana. Le doy la palabra al concejal de Hacienda para las consideraciones acerca de la modificación de créditos. Bueno, esta modificación de crédito, como bien ha dicho nuestro alcalde, es un suplemento, es decir, que son partidas presupuestarias que ya existían en el presupuesto y lo que hacemos es ampliar la cantidad que tenían asignada. En concreto, son 3 partidas presupuestarias las que se van a modificar. La primera de ellas, la 153.619, que ampliamos con 16.000 euros. Al final se va a quedar con lo que ya existía más esta ampliación, con un total de 44.000 euros, que la vamos a destinar a asfalto de calles. Como bien sabe la gente, tenemos la zona del Frontón, donde se está haciendo una intervención desde calle Portillejo, Canalejas, para dejar todo ese tramo rehabilitado, y lo que se pensó es toda la zona que rodea a esa manzana, por así decirlo, lo que es calle Santana, desde la Plaza del Olmo, calle Santana, Villalgordo y Alfaro, dejarlo totalmente asfaltado para que toda esa zona se quede totalmente rehabilitada. Son calles que tienen mucho tráfico y que necesitan, pues eso, una rehabilitación. Vuelvo a repetir que de asfalto. Entonces, con esta partida nos daría suficiente para, al mismo tiempo que se asfalta la zona de intervención del Frontón, dejarlo también desde calle La Plaza del Olmo, calle Santana, Villalgordo y Alfaro. Esa es la primera partida. La segunda, hay otra partida que es de 22.000 euros, que esta en concreto no tenía nada asignado, sí que existía la partida presupuestaria en el presupuesto, y en concreto es para la adquisición de terrenos en la zona del río Valdemembra, por 2 motivos: por ampliación del parque de Francisco Francho y por la intervención que Confederación quiere hacer en la zona del cauce del río. Y la tercera partida presupuestaria que vamos a modificar es la 231.05.623, que esta en concreto es para compra de maquinaria, que es los aires acondicionados que se han instalado nuevos en el hogar del jubilado. Para esta intervención o esta inversión ha habido una subvención de parte de Presidencia de la Junta, que han sido unos 4.000 euros, y el Ayuntamiento se comprometió a aportar la diferencia, esos 2.500 euros, que es la ampliación que hacemos en esta modificación de crédito. Y esta en concreto, la número 3, son estas 3 partidas que he comentado. Bien, para debate y votación del punto en cuestión, de la aprobación de la modificación de crédito tal y como la presenta el concejal de Hacienda. A favor. Por el Grupo de Izquierda Unida, a favor. Por el Grupo Popular. A favor. Y por el Grupo Socialista también a favor. Por completar lo que ha dicho Juan con referente al tema de los aires acondicionados, informar también, no solamente al Pleno, sino también a la gente, la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, digamos, porque no está escrito a ninguna consejería en cuestión, sino al propio presupuesto de presidencia,
da pues una convocatoria, digamos, convocatoria abierta de subvenciones extraordinarias para que las pidan o los ayuntamientos, digamos, de motu propio, o distintos colectivos que tengan importancia dentro de los municipios. En este caso, el Ayuntamiento de Tarazona concurre a estas subvenciones todos los años en distintos ámbitos, pero en este caso le informamos al Club del Jubilado, a nuestro Hogar del Jubilado como colectivo, pues que podían, bueno, porque había también un remanente para asociaciones que, como tenían necesidad de cambio de los aires, digamos, en la estancia del bar, del Hogar del Jubilado, para que nos entendamos, pues que pudieran concurrir a esta subvención, comprometiendo, como ha dicho Juan, que bueno, que lo que hacían falta eran 2 aparatos, que la subvención no sabíamos exactamente cuándo les podía conceder la Junta, pero que el Ayuntamiento se comprometía con ellos pues a pagar la diferencia. Finalmente fueron 4.000 euros justos los que ellos pudieron justificar con estas facturas a la Junta de Castilla-La Mancha, a la Presidencia, y la diferencia pues es esto. Pero vamos, son aires que ya están funcionando en la estancia del bar del Hogar del Jubilado. Digamos, lo cuento a información general. De acuerdo, voto favorable, por supuesto, del Partido Socialista. Se aprueba la modificación de crédito. Sí, Con los bueno, plazos correspondientes, por supuesto. Se aprueba inicialmente la modificación de crédito en el Pleno y entrará en vigor después del plazo de exposición pública. El punto tercero del orden del día es también otra votación sobre una modificación de crédito, en este caso la número 4, en la modalidad de crédito extraordinario. También dictaminada esta mañana en la Comisión de Hacienda pertinente. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Esta en concreto es crédito extraordinario porque, lo que he explicado antes, esta partida presupuestaria que vamos a incrementar en 15.000 euros, incrementar no, la vamos a poner como nueva porque no existía en el presupuesto. En concreto son 3 aparatos de aire acondicionado que van destinados a los salones de la Cámara Agraria. En concreto, una es el salón que habitualmente utilizan las asociaciones y otros 2 equipos que van a lo que es la instalación del FAI-CLM. Todo está en el mismo edificio, espacio, pero cada uno va a un sitio diferente. Vuelvo a repetir que, como no estaba localizada esta partida presupuestaria en el presupuesto, por eso es un crédito extraordinario, que en definitiva son 15.000, que más o menos son cerca de 5.000 euros cada equipo. Bien, de igual manera, por el Grupo Izquierda Unida. A favor. Por el Grupo Popular. A favor. Y por el Grupo Socialista también a favor. Bien, el punto número 4 en este caso es una dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, que los servicios de intervención concluyeron hace breves semanas. Para los detalles de la liquidación tiene la palabra la interventora. Bueno, pues a modo de resumen, el resultado presupuestario del ejercicio: tenemos unos derechos reconocidos de 7.099.796,19 euros y unas obligaciones reconocidas netas de 6.823.209,65, lo que nos da un resultado presupuestario positivo de 276.586,54. Realizados los ajustes pertinentes respecto de los gastos financiados con remanente de tesorería y desviaciones de financiación, tenemos un resultado presupuestario ajustado de 626.332,77 euros. Luego, por otro lado, tenemos también, respecto de la estabilidad presupuestaria, que en este caso es positiva, de 653.422,52 euros, un remanente de tesorería para gastos generales positivo por importe de 1.733.449,28, un volumen de endeudamiento que es de 0, y el informe lo que se deriva respecto de la regla de gasto, en este caso sí que es un incumplimiento, por cuanto que la variación del gasto computable en el 2025 ha sido del 4,65%, que es superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, que en este año se sitúa en el 3,20%. Ello que obliga pues a formular un plan económico financiero de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Gracias, Laura. Después del informe de intervención, haciendo referencia a los datos macro de la liquidación, tiene la palabra para alguna cuestión de otra índole el concejal de Hacienda.
Bien, como bien ha explicado Laura, poca cosa más hay que añadir. En resumen, la idea que tenemos que sacar es que el ejercicio ha sido totalmente positivo, es decir, hemos recaudado 626.000 euros por encima de los gastos que hemos tenido, por lo que el resultado es positivo. Ese es el resultado contable, 626.000. Luego lo que ha dicho ella, la estabilidad presupuestaria, después de una serie de ajustes que se han hecho, es 653.000, quiero recordar. Es decir, 626.000 es el resultado contable, pero realmente la estabilidad presupuestaria se calcula con lo que realmente se cobra y lo que se paga. De ahí salen los 653.000. De todo el ahorro acumulado durante todos estos años, el remanente de tesorería, que para que la gente lo sepa es el ahorro que tenemos, es decir, la disponibilidad que tiene el ayuntamiento en cuentas bancarias de 1.733.000. Ese es el ahorro acumulado de todos estos años atrás. También ha comentado nuestra interventora que incumplimos una regla fiscal, que es la regla de gasto. A ver, aquí en concreto lo que nos dice la ley es que no podemos aumentar el índice, el techo de gasto por encima de la media del PIB, de medio español. Es decir, si España se considera que ha incrementado en un 3 por 20% su PIB, su Producto Interior Bruto, pues no es que no se pueda, que no deberíamos el gasto de las administraciones públicas aumentarlo por encima de esa media. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que nos hemos ido al 4,65, es decir, un 1,45 por encima de lo que teóricamente estaba legalmente permitido. Para que nos hagamos idea de lo que supone esto, son 76.000 euros más de gasto que ha tenido el ayuntamiento por encima de lo que nos decía Hacienda, la ley de haciendas locales, de que deberíamos haber tenido como inversión o como gasto corriente. ¿Supone esto algún quebranto para el ayuntamiento? Pues evidentemente no. Esto es difícil de explicar, porque teniendo un resultado positivo, luego después nos sacan esa tarjeta amarilla en esa regla de gasto. Y yo creo que con un ejemplo muy sencillo lo podemos entender todos. Yo sé que la inmensa mayoría de los concejales que estamos aquí lo entendemos perfectamente, pero igual la gente que nos está escuchando pues no sabe de qué va esto. A ver, si el resultado presupuestario de un ayuntamiento lo comparamos con un presupuesto doméstico, imaginaos mi presupuesto doméstico anual, donde Hacienda viene y me dice que tan solo puedo gastar cada año 8.000 euros, que es el tope de gasto que tengo. Yo en el 2023 tengo una recaudación de 10.000 euros y gasto 7.000. Resultado positivo, 3.000 euros de ahorro. No he incumplido ninguna regla. La estabilidad presupuestaria, es decir, los ingresos son superiores a los gastos, estabilidad presupuestaria lo he cumplido, y la regla de gasto, como no llega a los 8.000, pues también. En el 2024 tengo ingresos 10.000 y gastos 8.000. Resultado positivo, y además la regla de gasto, como no he pasado de 8.000, pues también la cumplo. Y tengo un ahorro de 3.000 del año anterior, más 2.000 de este, 5.000. A eso le llamamos remanente de tesorería. Y en el 2025 lo que ocurre es que tengo ingresos de 10.000 y gasto 9. Resultado positivo. Pero estoy gastando 1.000 euros más de lo que me dice Hacienda. Un remanente de tesorería de 6.000 euros en los 3 años, pero incumplido en ese último año la regla de gasto. ¿Qué me dice Hacienda? Que lo que tengo que hacer es hacer un plan económico financiero de tal manera que me ajuste los ejercicios siguientes a ese tope que me están diciendo. Eso para que veáis lo que supone la regla de gasto que hemos incumplido. Yo considero que ante esta situación a mí nadie en mi economía familiar me puede decir que estoy en quiebra, que tengo falta de liquidez, que necesito un préstamo para atender mis necesidades básicas, y esto es lo que le pasa al ayuntamiento. O sea, ejercicios positivos, remanente, ahorro acumulado de 1.733.000, pero nos hemos excedido en 76.000 euros en el gasto del 2025. Y este es un resumen de lo que ha sido la liquidación del presupuesto. Por mi parte nada más.
Pues bien, con el agradecimiento, por supuesto, a los servicios económicos del Ayuntamiento de Tarazona, encabezados por la intervención, al concejal de Hacienda, realmente la explicación, una vez más, con mucha pedagogía del concejal, pues da muestras digamos, de la situación del Ayuntamiento de Tarazona, en este caso de la economía. Realmente son reglas económicas que se crearon para los ayuntamientos, digamos, con una tabla rasa de tratar a todos por igual, porque obviamente la legislación tiene que hacerse no a la carta para cada uno, sino para un contexto en el que todos los ayuntamientos son entidades locales de la misma manera, aunque no todos obviamente pues tienen las cuentas de la misma manera, o las han tenido en el pasado, o han actuado, digamos, en su gestión de la misma forma. La famosa regla de gasto la llevamos arrastrando pues prácticamente unos 15 años en la legislación española, desde 2012, 14 años. Se puso en un contexto muy determinado de ayuntamientos muy endeudados, con una crisis económica que arrastrábamos de aquel tiempo, y es cierto, bueno, pues que obviamente el Ayuntamiento de Tarazona puede incumplir este parámetro en este año, como por ejemplo, y lo ponía el ejemplo esta mañana, la Diputación Provincial de Albacete, que también tiene mucho que ver con la gestión, porque es la entidad local más próxima que tenemos en Tarazona, ha registrado en la liquidación del presupuesto también del año 2025 su mejor resultado económico de la historia, sin deuda y con un remanente de prácticamente 40 millones de euros en un presupuesto de 120, es decir, un tercio de su presupuesto de remanente, que por cierto coincide más o menos con el nivel de ahorro que tiene el Ayuntamiento de Tarazona. Pues también incumplió el año pasado la regla de gasto, más o menos por los mismos motivos que nuestro ayuntamiento. Agradecer el trabajo que hace la Concejalía de Hacienda. Hace 9 años que este ayuntamiento no tiene deuda, que cada año incrementa sus recursos propios, que obtiene recursos externos, y que la situación económica que tiene pues está más que saneada, no por casualidades de la vida, sino por el trabajo de mucha gente, por los técnicos y también por el responsable del equipo de gobierno en esta materia. Se entiende dada cuenta del punto. Pasamos al punto quinto, que es la dación de cuenta, en este caso, del estado de ejecución del presupuesto y tesorería del cuarto trimestre, que no es otra cosa que precisamente el seguimiento que se le hace a los parámetros económicos a lo largo del ejercicio. No sé, interventora, ¿alguna cuestión en este punto? ¿Nada, concejal? No, yo creo que ya con la explicación que hemos dado antes ya se ha cumplido este punto. Visto también en comisión esta mañana, digamos, en cuanto a la dación de cuentas, se entiende dada cuenta del punto. En este caso, no habiendo mociones ni proposición... Ah, no, pero es que te he visto el piloto rojo, perdón. No habiendo mociones ni proposiciones presentadas, como decía antes de empezar el orden del día, sí que tenemos un punto de vía de urgencia que en este caso debemos incluir. Es los datos del padrón anuales que nos proporciona la responsable del padrón municipal. Tiene que incluirse en el pleno y no había llegado antes de la convocatoria del mismo. Así que para la inclusión en el orden del día por vía de urgencia, por el Grupo de Izquierda Unida, Favor. por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, a favor. Secretario, para tratar el punto. Buenas tardes de nuevo. Como se ha quedado aprobada por unanimidad esta inclusión en el orden del día por urgencia de este punto, pues en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación de Entidades Locales, el Real Decreto 1690 del año 86, pues se enumeran los resultados numéricos del padrón municipal, ¿no?, a fecha de 1 de enero de 2025. En total, hombres y mujeres son 3.254. 6.323. Mujeres 3.069, hombres... Está mal el 2026. Ah, ya decía yo. Y hombres, repito, mujeres 3.069, hombres 3.254. En total 6.323. Por lo tanto, pues sin tener yo poco más añado y proceder a la aprobación de las cifras y darle traslado al INE. Bien, simplemente en cuanto al punto, bueno, ya llamar la atención sobre el aumento de habitantes, que es una noticia buena por partida doble, por el aumento en sí mismo, ya que simplemente por la ratio natalidad-mortalidad
llevamos muchos años de crecimiento, porque más o menos fallecen en nuestro municipio el doble de personas que nacen ya desde hace algunos años, pues haber tenido un incremento de prácticamente 60 personas en este año natural, pues es una buena noticia por lo que supone en sí misma y también porque es el parámetro con el cual luego se contabiliza la participación en tributos del Estado y digamos la participación que tiene el Ayuntamiento de Tarazona en las distintas subvenciones que utilizan como parámetro principal el número de habitantes que tiene el municipio. Así que crecemos, hemos tenido años en los que no ha sido así y este año es así. Tenemos que aprobar el punto como marca la norma por el Grupo de Izquierda Unida. A favor. Aprobarlo, votarlo. Por el Grupo Popular. No, nada, que sí, sí lo establece la normativa. Vale, vale. A favor. A favor. Y por el Grupo Socialista también a favor. Sí. Como decía, que pasamos a la segunda parte del pleno, que son las comunicaciones, disposiciones legales y decretos de alcaldía, como hacemos habitualmente para preguntas o dudas de puntos concretos. Yo quisiera hacer, a ver, en la resolución de alcaldía número 84, adjudicación del contrato Asnia Agrocapital. ¿Eso? La resolución de alcaldía número 84, adjudicación del contrato Asnia Agrocapital. Habló esta mañana. Ah, La compra de la maquinaria, que es el elevador de féretros. Vale. Aquí tengo otra que pone en la 101, resolución de alcaldía, pero no pone nada. ¿Eso qué ha pasado? Sí, pues en la transcripción Se ha colado. al que transcribe le preguntamos mañana. Vale. Y otra en la 116, resolución de adjudicación de contratos FEIMAN Servicios Energéticos Sociedad Limitada. Esas son las farolas. Las farolas. FEIMAN es una empresa, una casa de... Ahí no sale la cantidad, ¿no? No. La comunicación no. Y la siguiente resolución de alcaldía es adjudicación de contrato Valea Productors. Eso es del carnaval. No, del teatro. Es del teatro, ¿no? O del carnaval. En este caso, pero que es lo del Tarazona Directo. ¿Cuál es la empresa que gestiona el Tarazona Directo? Pero en este caso creo que es algún soporte técnico, de técnica de sonido del cine. Vale, pues ya. Pero vamos, es la empresa... Sí, ya, la aquí empresa de... Tarazona. De acuerdo. No tengo ya más preguntas. ¿Grupo Popular? ¿Sobre esto nada? Pasamos a ruegos y preguntas. Jesús. Yo quisiera hacer una pregunta. Las averías que se producen Aqualia, bueno, las que arregla Aqualia, ¿no las vuelve ella a tapar y eso? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Contestas tú o yo. No, que... Ah. Que sí, que llevar... ¿Contestas tú o...? No, es que lo digo, es que esta mañana, como yo también me pateo la calle, porque es mi trabajo, esta mañana ayer estaban en la calle San Roque, que hubo una avería, justamente el día del pleno, porque yo siempre aparco por allí, y el día del pleno estaba marcado ya porque se estaba saliendo el agua, pero claro, era de noche y yo me imagino, digo, al día siguiente vendrían los de Aqualia. Al día siguiente fueron y lo arreglaron. Y esta mañana he visto a los operarios de aquí del ayuntamiento que los estaban quitando y le estaban echando hormigón. Entonces, claro, pues yo le he preguntado, digo, ¿esto qué pasa? Digo, que lo estáis haciendo vosotros. Y dice, sí, lo estamos haciendo nosotros. Y digo, vale. Digo, yo es que hace 3 meses en la calle Blasco Ibáñez hubo una avería igual que esta más o menos, y digo, y me supongo que después iréis por allí. Y entonces me ha dicho el muchacho, no sé, voy a mirar a ver, no está. No está. Que eso te lo ha dicho el operario nuestro. No, vamos. Sí, claro, dice, no sí. está, digo, bueno, Ya. pues no sé cómo Sí, eso... es que
Digo, Hombre, porque a lo mejor le mandarás Les voy luego. dando calles Le vas por dando. partes Ah, y sí, la de vale. Blasco Ibáñez está porque paso también todos los días por allí, como nos vemos todos los días Ya allí. que decimos de la calle, Sí. bueno, veo que se está bacheando algunas calles. La calle Blasco Ibáñez tiene bastantes baches también. Sí, sí. Y el solar, que recuerdo que hace Sí. un año dije de que se limpiara, aún sigue sin limpiar. Y este año, las hierbas del año pasado están más las que están saliendo. Eso, como se llegue a incendiar, va a arder las casas que estén Eso tiene viviendo. requerimiento, ¿no? Sí, ya tiene ya requerimiento. por lo menos 2 veces. Sí. Vale. Pues yo digo que, claro, si el dueño, porque Sí, hay eso es una, otra- es otra- no, otra pues cosa. que el ayuntamiento pase y que se le pase Ya. factura a él. Hay varios. Tuvo denuncia, En creo. también porque por contestarte a lo otro, porque es importante que sepa, no tú, todo el mundo, Sí. digamos, cómo gestionamos el tema de lo de las averías. Muchas veces sabemos averías de Aqualia, pues hay muchas, Claro. y a veces pues se juntan varias y lo sabemos todos. Y, que generan pues que la avería se tapa con zahorra, en algunos casos con hormigón y queda el escaloncete, pero bueno, se queda sin terminar. Ajá. ¿Vale? Pues al final la gente pues piensa que todo es del ayuntamiento, porque obviamente sea en primaria o en subsidiaria, todo depende de nosotros. ¿Qué hacemos con Aqualia muchas veces? Pues cuando ya ellos están saturados de arreglos o de otras cosas, lo que hacemos es, con nuestro personal, si estamos bacheando, arreglamos, porque lo importante es que se quede terminado y la gente no mira si lo ha hecho uno u otro, lo importante es que se quede terminado, pero luego eso sí, les pasamos y les conmutamos una liquidación complementaria, o después en las cosas que tenemos comunes, digamos, llevamos un seguimiento total de qué es de uno y qué es de otro, también para que lo sepa todo el mundo, Ujú. ¿vale? Pero sí, en este caso lleva razón, que ese al que has comentado es de una avería de agua, pero que por ya decir esto hay que hacerlo, que ya está bien, y no es el único, lo está haciendo nuestro personal. Bueno, y ya otra cosa, vamos a ver. He leído en una nota de prensa que pusiste tú estos días atrás, referente al tanque de tormentas. La voy a leer. Dice, bueno, pero tú les dirías algo. Dice, el alcalde recalcó que la oposición solo busca generar ruido político, puesto que incluso el portavoz de Izquierda Unida llegó a reconocer que el proyecto oficial era bueno, aunque le pareciera caro. Sí, bueno, pues eso es lo que hay. Pero yo lo que quiero es que dijiste que el portavoz de Izquierda Unida había hecho una propuesta junto con el Partido Popular, y digo junto porque ahora lo voy a explicar, al tanque de tormentas, en un embalse de laminación más económica y sin ningún coste de mantenimiento. Digo esto porque el Partido Popular Provincial de Albacete dijo en las redes sociales esto. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, Gabino Aroca Belmonte, ha presentado un proyecto alternativo al problema de acumulación de agua de lluvia en la avenida de Albacete, causando problemas a naves industriales y vecinos de este municipio. Propone una balsa de laminación que tendría coste cero de mantenimiento. Entonces esto me produjo un poco de aislamiento, digo, pero bueno. De todas maneras, yo llamé a Gabino, se lo comenté y me dijo, no lo había leído, dice, pero vamos a rectificar inmediatamente. Inmediatamente rectificó, lo quitaron de las redes y ya está. Y ahí se acabó el tinglao. Y en segundo lugar, yo voy a decir las cosas como son. Yo no busco hacer ruido. ¿No lo quitaron? O rectificarlo. Bueno, yo en las redes sociales ya no lo vi. Tan y como está. Pues entonces es una cosa que, una propuesta que hice yo y al partido... ¿Qué? Eso concretamente, que es lo que me dijiste tú, Sí. que yo no lo había leído, eso concretamente era una publicación del provincial. Sí, del Partido y- Popular Provincial. Y eso Estoy diciendo. lo rectificaron. El resto de publicaciones, el digital de Albacete y todos esos están las publicaciones que están desde su origen. Pero eso concretamente, que es donde estaba el error, que efectivamente sí, hay un error, sí. ese se rectificó. Y en segundo lugar, yo tengo que decir que yo no busco hacer ruido. Pretendo aportar otra solución alternativa más económica bajo mi punto de vista, junto al Partido Popular, claro está, y sin ningún mantenimiento. Ni he publicado nada,
ni he dado ninguna nota de prensa, solo di una alternativa, ni más ni menos. Ese es el ruido que yo he hecho, ¿vale? Y ya está. No tengo otras más preguntas que decir. Contestando a tu pregunta, esto es una cosa habitual. Yo no seré yo quien critique que un partido político haga la oposición que quiera, que pueda o que sepa. En cada momento, el Partido Popular de Tarazona decidió ir al Partido Popular de Albacete, digamos, hacerse eco de una opinión que tengan ellos sobre lo que aquí había pasado en el Pleno, sacaron su noticia y a raíz de la publicación de la noticia, pues como ocurre muchas veces, y lo cual agradezco porque otras veces no ocurre. La Tribuna de Albacete, solamente ese medio, me llama por teléfono para que le dé mi versión de los hechos, como portavoz en este caso del equipo de gobierno, decir, oye, el Partido Popular de la provincia de Albacete nos ha mandado, tenemos esta información, ¿qué tiene que decir el equipo de gobierno de Tarazona contestando a la información? Bueno, la información que tenían no es que fuera sesgada, es que me dice el periodista de la Diputación de Albacete que la información que tenían es que la primera propuesta para solucionar el problema de la avenida era la del Partido Popular, que nosotros nunca habíamos propuesto nada. O sea, partiendo de esa base, digo, bueno, pues te voy a contar mi versión de los hechos y ya cada uno que publique lo que quiera. Luego al día siguiente en la tribuna sí salía una página poniendo la noticia de digamos, lo que les había mandado el PP provincial y es verdad que en entrecomillado ponía el alcalde contesta, ¿qué tal? Lo único que hice referencia al portavoz de Izquierda Unida fue justo lo que acabas de decir. Es decir, en el propio debate del Pleno, incluso el portavoz de Izquierda Unida llegó a decir, digamos, en el propio debate, que no le parecía, que el proyecto del equipo de gobierno le parecía bueno, pero demasiado caro. Esto es. Obviamente, creo que queda claro, Jesús Ángel, que cuando yo hablo de ruido político, hablo dije muchas cosas y de las cuales me reafirmo totalmente, pero estoy hablando de la noticia del propio Partido Popular, no estoy hablando de la opinión del portavoz de Izquierda Unida. Creo que eso ya lo dije en el pleno pasado y vamos, en ningún caso, cuando hablo de que la oposición quiere generar ruido político, en ningún caso me estoy refiriendo a ti. Creo que... Y si no queda claro, lo digo otra vez. Pero el tanque de tormenta sigue lo mismo, ¿no? Sigue lo mismo que con vuestra proposición, ¿no? De hacerlo igual, ¿no? Sí, no es que siga lo mismo, es que es un proyecto concluido, es un proyecto avalado técnicamente, es un proyecto que está en el servicio de contratación de la Diputación Provincial de Albacete y está pendiente de que salga a licitación, saldrá en breve cuando decida el servicio de contratación de la Diputación. No, yo es que te lo digo porque se pretende comprar los terrenos del parque de Francisco Francho y es terreno rústico y hay 6.500 metros cuadrados, más o menos lo que se pretende hacer con el embalse de laminación, y lo habéis negociado a 3,04 euros el metro. Entonces, yo te digo una cosa, si nosotros hubiéramos hecho, claro, me dijiste el pleno pasado que valía el metro allí en donde a 80 o 90 euros, ya me dejaste asombrado, claro, digo, pues eso ya se va fuera de las manos. Pero también te dije yo el pleno pasado de pasarlo al terreno rústico. Y un terreno rústico, como estamos viendo, nos va a costar 18.000 euros, 6.500 metros cuadrados. Eso es el equivalente a lo que podríamos comprar en terreno rústico. Así que las cuentas están hechas. 100 metros de tubería o 200 metros de tuberías más los 6.500 metros son 18.000. Hacer las cuentas, lo que nos costaría hacer el embalse de laminación. Contesto y por cerrar el tema, porque por lo menos por parte del equipo de gobierno no le vamos a dar más vueltas a un asunto que por supuesto lo hemos tomado tan en consideración como para haberle dedicado horas y horas de plenos, como por otra parte todos los temas que se traen a pleno se merecen, los traiga quien los traiga, pero
fíjate si hemos tomado en consideración este asunto, que de la nada hemos hecho un debate general dedicándole muchísimo tiempo y con una análisis totalmente pormenorizado, tanto por parte del teniente alcalde como por parte mía. Yo no voy a entrar en un debate, Jesús, contigo sobre los precios de terrenos. Nos está viendo muchísima gente. Yo invito a cualquiera que nos esté viendo a que diga o opine o incluso traiga una oferta de cuánto vale un metro cuadrado de suelo urbano industrial en la avenida de Albacete o en el entorno del paquete de suelo de la avenida de Albacete, donde se planteó, que lo planteasteis vosotros, nosotros no, para, digamos, el proyecto que planteasteis vosotros, que no voy a entrar, en el cual era una propuesta técnica que por no venir, no venía ni siquiera firmada por quien la hubiera hecho, por quien la hubiera pensado, por quien la hubiera redactado, por absolutamente nadie. Y ya simplemente algo que se hace, pero nadie técnicamente se hace responsable del mismo, ya podría generar alguna duda. Pero eso ya lo he dicho muchas veces, lo dejo aquí y aquí se queda. Pero que alguien diga cuánto puede, porque nosotros lo único que hemos hecho es preguntar por cuánto fue el último metro que se vendió en la parcela lindera a la que vosotros proponíais, y se vendió por 90 euros. Yo tuve que el otro día en el pleno pasado que incluso llegar a escuchar que si en el polígono vendemos por 20, ahí en la avenida, ¿cómo no vamos a vender por 20? Como decía el americano, esto es el mercado, amigos. Yo no pongo los precios del mercado. A mí yo cuando me he ido a hacer una casa, me hubiese encantado comprar un solar a 20 euros el metro o a 3 para poder construir. Pero obviamente eso en Tarazona de la Mancha no existe. Creo que cualquiera que viva en el pueblo o sepa cómo funciona el mercado de suelo del pueblo, quiero decir, esto no voy a entrar ni en el debate. Entonces, decir, claro que hemos hecho una modificación de crédito porque precisamente el suelo que queremos adquirir ahí es una gran oportunidad, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque es un suelo rústico, es zona inundable y tiene un valor muy muy bajo porque su propietario sabe perfectamente que con ese suelo no puede operar. No tiene absolutamente nada que... Quiero decir, es que entrar simplemente en la comparativa, sinceramente creo que es confundir a la gente. Entonces, vamos a ver. Sí, podemos hablar de un terreno rústico, de una balsa de laminación en la Conchinchina o al 100, 200 o 300. Pero vosotros habéis propuesto una cosa que simplemente si nos ponemos a analizar esa cuestión, no es lo que es. Y se trampea en la cuestión diciendo no tiene coste, cuando simplemente, si nos ponemos a analizar el precio del mercado del suelo, ya supera con creces lo que tendríamos encima de la mesa. Ya, pero eso es en terreno industrial. Bueno, perdón, rústico. Jesús, en terreno industrial no, en el terreno que habéis propuesto vosotros. Bueno, pero ya te dije que se podría... Sí, vale, y tú me dices, por ser voluntarioso, si yo no te lo achaco, dices, no, venga, pues ahí no, pues en otro lado. Pero entonces déjanos también que en el beneficio de la duda digamos, oigan, nos llevan planteando que lo hacemos todo mal, eso nos dice el PP, y que hay que hacer un colector, y cuando llega la hora de la verdad no se propone un colector, sino que se propone una balsa de laminación, que por cierto es un sistema que no es otra cosa que la recogida de las aguas, que es lo mismo que queremos hacer subterráneo, pero hacerlo a cielo abierto con los problemas que conlleva el asunto, sin tener en cuenta que habría que comprar una gran parcela de 6.500 metros al precio del mercado del suelo urbano industrial. Bueno, vale. Rústico. No. El suelo urbano industrial. No engañemos a la gente. O sea, ahora que tú me dices que no quiero, que el proyecto de que presenta el PP yo lo he firmado, no me gusta, quiero hacer otra cosa. Perfecto. Pues hablamos de otra cosa. Pero es que, Jesús, de verdad, por parte del equipo de gobierno, este tema para nosotros está cerrado. Bueno, porque, para vosotros sí estará cerrado, para nosotros sí. Para mí no, porque ahí se puede ahorrar el pueblo, venga de donde venga el dinero, se puede ahorrar un montón de dinero. Es que como ya hemos argumentado que con la propuesta presentada no se ahorra nada, sino que genera más problemas que beneficios comparado a la nuestra, me refiero a la que ha decidido el equipo de gobierno, que la nuestra no es la nuestra, es la del pueblo, es la que va a solucionar un problema que, vuelvo a repetir, lo importante es solucionar el problema. Sí, eso sí, yo estoy de acuerdo. Eso, ahí no te discuto nada. Hay que solucionarlo, entonces, sí o sí. Tenéis otra opinión, pero la que habéis presentado es esa. No es otra.
Pues tú puedes puedes Pero decir bueno, lo que quieras. mira, si yo tengo una propuesta hecha y veo que el partido de la oposición presenta otra y veo que se puede realizar más económica sin ningún Pero es que coste no lo de vemos. mantenimiento, bueno, lo veis, pues yo... No, no, es que no lo vemos y tanto el concejal como yo Yo hemos diría, hecho una pues, oye, lleváis disertación razón. pormenorizada de por qué no lo vemos. Y enfrente lo único que hemos tenido son pleno tras pleno de crítica tras crítica diciendo que había que hacer una cosa y a la hora de la verdad nos proponen otra totalmente distinta e inviable. Bueno, pues por nuestra parte el tema se cierra aquí. Bueno, pues ciérralo, sí, ya lo habéis... No, tenéis pero bueno, mayoría pero y ya está, Jesús, no pero sé. no te enfades en ese sentido, No, te si estoy no me contestando. enfado, si yo es así. Yo lo veo de mi manera, bajo mi punto de vista, que va a ser mucho más económico, se va a ahorrar el pueblo mucho dinero y sin ningún mantenimiento. ¿Vosotros lo veis de otra manera? Pues sí, pues ya está. De los hechos luego se dirán las cosas. Bien. De acuerdo. Más cuestiones. No tengo más preguntas. De acuerdo. Por parte del Grupo Popular. Bueno, en primer lugar, matizar que estamos hablando siempre de solo sobre este tema, por lo menos yo me he callado hasta ahora, pero se está hablando de terreno urbanizable y también al otro lado del camino es terreno rústico. Se da las circunstancias que al otro lado del camino, en terreno rústico, está a un nivel más bajo que el ejido ese que habíamos dicho. Lógicamente, cuando se habla de proyectos y sin firmar y demás, pues tiene su historia. Y es que el equipo de gobierno puede pedir un proyecto en el año 2023 y otro pedirlo en el 2025 y no pasa nada. Se ha pedido y se acabó la historia. Pero nosotros, desde nuestra situación, tampoco podemos estar pidiendo proyectos. Nosotros podemos pedir un estudio simple y llanamente. Ahora, vuelvo a repetir, sobre la insistencia o no de la zona urbana. La zona urbana se puede soslayar porque al otro lado del camino es rústico y se puede hacer perfectamente. Y no voy a seguir con este tema porque no creo que ya hemos hablado bastante y por otros caminos ya seguiremos sobre este tema. Por lo menos nuestro grupo va a seguir trabajando sobre este asunto porque no se va a quedar aquí, evidentemente. Y esto es así de sencillo. Y ya nos ha surgido otra pregunta sobre lo que acaba de decir, que aquellos trabajos que ha realizado Aqualia y que nosotros les tenemos que terminar, me gustaría saber o me gustaría ver la documentación que hay al respecto. Entonces, si hay alguna documentación, pues me gustaría mañana o pasado o el lunes que me la enseñéis, por favor. Me gustaría conocerla, ¿eh? Porque que yo sepa, en el contrato ya venía como que Aqualia tiene que terminar todas las averías que tenga, terminarlas y rematarlas, que muchas veces utiliza asfalto que no es el idóneo. Pero bueno, aquellos que, como tú has dicho, Ana, que los ha hecho el ayuntamiento, pues me imagino que tendremos el refrendo documental para cobrárselo a Aqualia. Entonces me gustaría esa documentación, tener acceso a ella, o por lo menos que se me diera la documentación. Las liquidaciones las tendrá Angelines, bueno, las tendrán ellas. Y las liquidaciones, vamos a ver, las de liquidaciones... que se les ha pasado otras veces, de las liquidaciones las tendrán en tesorería y en intervención. Entonces, pero bueno, yo lo de los... más que nada es por mejoría. Sabes que Aqualia viene, junta todos los baches y hace todo porque traen el asfalto en caliente. Entonces ellos pues juntan todos y hasta que no tienen un número de acometidas y de trabajos, pues no traen el asfalto. Entonces por quejas de los vecinos, por molestias, por todo, pues se ha decidido, pues se ha hablado con ellos y bueno, ellos también te hacen otros trabajos otras veces que no entran en sus... Entonces, pues por rapidez de subsanar esos baches, se ha decidido que mientras que pasábamos nosotros también arreglando en esas calles, pues se iban a arreglar los baches que pasásemos nosotros arreglándolos. No vamos a dejar un bache, a arreglar dos baches y dejar el de Aqualia ahí sin arreglar. No sé, ¿cómo os parece? A mí me parece todo maravilloso. Pero yo lo que he dicho, como se ha dicho que se hacen unas liquidaciones, pido ver esas liquidaciones. Y ya que has dicho tú esto, te tengo que responder. Yo creo que eso se hizo en unos... Vamos a se ver. han hecho, se hicieron años atrás, hace 2 años. Le así, podemos en dar las verano. vueltas que queramos. Lo importante es que se solucionen los problemas. Si hay baches, que se arreglen. Obviamente, si es competencia de Aqualia, tiene que hacerlo Aqualia. Y si por algún casual
por operatividad y funcionalidad los hace el ayuntamiento, pues de la misma manera lo conmutaremos con liquidaciones o con, como ha dicho Ana, con otros trabajos cuando abrimos calles y necesitamos por mejoría, ya que se abre alguna calle que Aqualia cambie, alguna cometida, alguna general, alguna historia que no está dentro de sus competencias, porque sea inversión o porque sea lo que sea, pues se conmuta de esa manera, pero obviamente no se le regala nada a nadie, todo está perfectamente en equilibrio entre la concesionaria y el ayuntamiento. Lo de las liquidaciones, estos baches que se han echado hoy, que fue ayer cuando se echó, no tenemos las liquidaciones. Se pasarán cuando los que se hayan echado estos días se les pasarán. Que esas liquidaciones no están aún también. Bueno, me parece muy bien si se hace así y se le cobra a Aqualia, me parece muy bien. Y dices por el tema de solucionar los problemas. Daros una vuelta por el pueblo y veréis la cantidad de cortes que han pedido los vecinos, que les han echado ellos el garrufo, le han echado el hormigón y falta la parte del asfalto, sí, que esa la tiene que hacer el ayuntamiento. Y están pendientes de hacer y se van a hacer, pues, porque Gabino, no sé, no. A ver... No, que he dicho simplemente, sí, simplemente que des una vuelta. Yo te explico, si yo me doy la vuelta y sé las acometidas que hay que solucionar, pero hemos tenido no sé cuánto tiempo de lluvias, que las acometidas que hemos hecho, si no se ha podido comprobar que se han deshecho el asfalto, y ha sido peor, porque lo que hemos echado con lluvia al día siguiente se ha ido, porque ni los fríos ni nada. Entonces, yo creo que no hemos podido echar ni los baches ni las acometidas. Se están echando, por donde se está pasando, se está echando. Y se pasará, como dice Jesús Ángel, se pasará por Blasco Ibáñez, se está pasando por todos los sitios, pero hemos empezado ahora. ¿Por qué? Porque nos deja el tiempo. Bueno. Siguiente cuestión. Vale, siguiente cuestión. Sobre el tema del polígono, ¿disponemos ya de energía eléctrica? Ya lo he explicado esta mañana la situación en la que estaba el polígono en la comisión. Y ahora lo doy la explicación en pleno, que no, evidentemente es aquí donde hay que hacerlo. Como dijimos en el pleno anterior, el compromiso de Iberdrola y de IFAG era que se iban a poner a hacer los trabajos de campo. Sabemos que han estado ya, que están en ello, y como he explicado esta mañana, estamos pendientes de que tanto IFAG como Iberdrola reciban el material necesario para la telegestión y para solventar las incidencias de vandalismo que ha tenido el polígono. Y estamos esperando a que se reciba ese material y que continúen hasta el enganche definitivo. De hecho, nos han enviado una especie de calendario, un cronograma, donde se detallan los pasos que van a ir dando uno a uno y los que se han hecho ya, hasta incluso el punto final de lo que tiene que hacer el usuario final, el privado. O sea que estamos ahí. Bueno. Sobre el tema de los caminos, seguimos pidiendo, y lo vamos a seguir haciendo, que nos informen de los que se van arreglando, por llevar por un pequeño control. También en el pleno anterior informamos de aquellos caminos que nosotros considerábamos prioritarios por el acceso desde el pueblo. No sé si tendrán anotado o si se estarán haciendo. Algunos de ellos creo que se están haciendo. Simplemente que anoten uno que también es interesante, y es el trozo de camino que va en la calle Cristóbal Colón, arriba del todo, cuando enlaza con la carretera de Villalgordo. Hay un trozo corto y ahí pasan muchísimos tractores y demás, los que vienen por abajo. Ese sería también un punto importante. Me lo comentaron el otro día, lo estuve viendo y efectivamente creo que es significativo. Bueno, antes de ayer me lo comentaron. Entonces, simplemente, si queréis anotar ese también, es importante. Por la cantidad de gente que pasa por ahí, sobre todo pasan muchos temas de agricultura, de remolques, tractores y demás. Bueno, y otra pregunta más es sobre en el pleno anterior, a una pregunta relativa a la cesión del local de la Casa de la Cultura a la Peña Taurina, se nos informó y se nos dio una serie de explicaciones que evidentemente no se correspondían con la realidad. Porque en el pleno se nos hablaba del tema del mobiliario, se nos hablaba del tema de las obras, que no se pudo dar en su momento, no se pudo informar en su momento para que la Peña utilizase ese local por una serie de circunstancias que estaban motivadas por el mobiliario y por las obras.
Nosotros admitimos lo que se nos dijo. Consideramos que lo que se nos dijo estaba fuera de lugar, total y absolutamente, por una razón simple y sencilla, porque se ha iniciado el procedimiento, la licitación, se ha iniciado el día 16 de marzo, hace unos días se ha iniciado, con lo cual todo este tiempo que ha transcurrido perfectamente no ha habido ningún problema para la utilización de ese local. Ese es el tema fundamental. Lo demás que se dijo, vamos, no vamos a decir que es mentira, pero fue una excusa muy de aquella manera para salirnos por la tangente. Hay un tema que tenemos nosotros muy claro, y es que no se puede negar la utilización de los bienes públicos a ninguna asociación, y no se le niega a ninguna asociación aquí en Tarazona. Además, el otro día, el señor alcalde se lo dijo con relación al presidente de la Asociación Cultural de Tarazona. Y nos debe quedar muy claro que las asociaciones, el pueblo, el ayuntamiento están muy por encima de los intereses particulares o personales. En este tema opinamos así, de este modo. Y siento tener que decir que para mí, para nuestro grupo, independientemente de los problemas que pueda haber, consideramos que no se le puede negar a ninguna asociación nada, y menos con unos argumentos que no se corresponden con la realidad. Porque vuelvo a repetir, el elemento fundamental es que el día 16 de marzo se ha iniciado el procedimiento de licitación. El día 8 se abrirá el segundo sobre. El primero creo que se abre el día 1 y el día 8 creo que se abre el segundo sobre de la licitación, de las ofertas que nos vengan. ¿Que se han cambiado? Ah, bueno, vale. Yo tenía aquí el día 1, el administrativo, y el económico el 8. Vale, pues perfecto. En definitiva, se ha iniciado el 16 del 3. Fíjate desde cuándo estamos hablando. Y nada más al respecto. No, por contestar y sin entrar a valorar la intencionalidad que tiene el Partido Popular como portavoz, en este caso de la Peña Taurina, como si hubiera alguna. Déjame terminar. Ahí. No, perdón, llevo aguantando. Sí, lleva aguantando 6 o 7 minutos cosas que no se corresponden con la realidad. Entonces, déjame contestar. No te pongas nervioso. Que no me pongo nervioso. Con la realidad, todo lo que he dicho se ajusta a la realidad. Gabino, todo. Igual que se te permite hacer el ruego que consideres, o la pregunta que consideres, y has dicho cosas que podemos tener una opinión totalmente distinta, por favor, ten el respeto de dejar que se conteste. Y más cuando se está en el uso de la palabra. Solamente te pido eso. Y ya está. Y luego decir, escribir, lo que queráis. Pero por lo menos deja que se conteste. Tú tienes esa opinión, ya la has vertido, pues deja que se te conteste, por favor, y no me interrumpas. Solo digo eso, no pido más. Vamos a ver. En cuanto a todo el otro día, en el pleno pasado, el Grupo Popular hizo una pregunta a cuenta de la utilización o no de un espacio por parte de la Peña Taurina como un colectivo de Tarazona. Y yo digo que, más allá de la intencionalidad que tenga el Partido Popular de hacer de portavoz, en este caso, de la Peña Taurina, vuelvo a repetir, todo lo que acaba de decir, pues tengo la obligación de reiterar que no se corresponde con la realidad. Porque es una falsedad de todas pensar o decir que porque un procedimiento de licitación se inicie, o digamos se inicie el plazo el 16 de marzo, quiere decir que todos los trabajos referentes a la obra que conlleva ese procedimiento de licitación se han iniciado o el 16 de marzo o en fechas anteriores. Yo siento mucho que cuando aquí se dan explicaciones muy largas, muy concienzudas, tanto principalmente por el portavoz, en este caso del Grupo Socialista, por Juan, o por el propio alcalde, pues parece ser que el Grupo Popular ni las escucha ni tiene intención de escucharlas, porque el otro día creo que dedicamos bastante tiempo a hablar de cuándo se había iniciado todos los trabajos referentes a la intención que se tiene de reformar, hablando claro y digamos para que nos entienda todo el mundo, las butacas del cine, y todos, digamos, los escollos administrativos que nos hemos encontrado, porque la administración tiene su complejidad hasta llegar al punto de que se inicie el plazo de licitación, como bien se ha dicho, el 16 de marzo, que se abran las plicas el 7 y el 13 de abril y que se pueda hacer la obra cuando
digamos, cuando los plazos administrativos, y que todo el mundo los cumpla y que todo el mundo esté bien. Podría poner un ejemplo un poquito por reducción al absurdo, decir, oigan, ¿y si cuando finalice el plazo de licitación no se presenta nadie? No sé, podría pasar, ¿no? Es decir, ¿se queda desierta la licitación? Bueno, pues entonces nadie haría la obra y habría que iniciar otro procedimiento y no descubro nada. Es que hay muchas obras de la administración pública en las que ocurre esto. ¿Qué ocurrió en el caso del mobiliario de la Casa de la Cultura? Los trabajos se llevan pensados desde el verano pasado, se lleva desde el mes de mayo, se lleva trabajando en ellos mucho tiempo, primeramente, como todas las ideas. Los políticos pensamos qué queremos y luego pensamos cómo lo queremos y luego administrativamente nos dicen el procedimiento, me refiero, nos ajustamos al procedimiento. ¿Qué quería el ayuntamiento? Y es voluntad, y a mí, sinceramente, me da bastante igual que Gabino se lo crea o que no se lo crea, porque es que esto está pensado, publicado, hablado, y como no tenemos nada que esconder, ni ante la oposición ni ante nadie, pues las cosas hay que decirlas abiertamente y como son. Ojalá nosotros hubiéramos podido comenzar la licitación para cuando pensábamos, que era más o menos antes del puente de la Constitución. Más o menos era la fecha que queríamos para que empezara a contar el plazo. ¿Por qué? Porque el trabajo técnico, me refiero, cuando se hace una licitación, no se lo cuento ya a la oposición, se lo cuento a la gente, Gabino, se lo cuento a la gente que nos está viendo. Cuando se hace una licitación, hay dos documentos principales, uno técnico y uno administrativo. Es decir, si hacemos una obra de una casa, el técnico es el que dice, el arquitecto, cómo hay que hacer la casa. Y el administrativo es el del procedimiento administrativo que dice en la ley de contratos, si es abierto, si es negociado, la cuantía, etcétera, etcétera. Y son dos documentos paralelos, pero que son imprescindibles el uno con el otro para poder iniciar la licitación. Para el puente de la Constitución nosotros el proyecto técnico lo teníamos. Y el plazo administrativo, pero es que parece que decir esto es como cargar las tintas con el señor secretario. Es que no tiene nada que ver. Es que la vida es más complicada. Cuando uno gobierna, la vida administrativa es compleja, tiene sus aristas. Entonces, el procedimiento administrativo no dio tiempo a concluirlo antes de que finalizara el... Bueno, no entonces, por supuesto, que hemos pasado una época, un año 2025, con varios interventores, con bajas, con impasse también en secretaría, pero bueno, pues que alguien se dé una vuelta por todos los ayuntamientos de España y verá los problemas que tiene la administración pública para sacar procedimientos. Porque es que luego coger simplemente la fecha que me interesa para intentar echarle el muerto encima para ver si el alcalde dice o parece que tal, hombre, por favor, que llevamos ya, que Gabino lleva aquí 16 años, que yo llevo 12, que sabemos perfectamente cómo funciona la administración pública como para estar aquí intentando engañar a la gente. Entonces hay que decir, entonces, claro, de engañar yo no estoy engañando estoy en a el nadie, uso de la palabra. Y si alguien engaña no soy yo. Cuidado con las palabras esas, que no estoy utilizando. Estoy en el uso de la palabra. Estás en el uso de la palabra, pero eso de engañar, favor. cuidado. No, porque pero, es que ya está bien de ciertas palabras. Claro. Ya está bien de ciertas palabras. Claro. Aquí yo no estoy engañando a nadie. Estoy dando datos. Gabino, no tienes el uso estoy de la palabra. Estoy dando datos. Sí, no, perdona, datos estoy dando yo, Perdón, por lo menos te caeré mejor o peor, pero datos estamos dando, No, y para ti, para todos, pero sobre todo para la gente que nos ve. Y estoy hablando de los procedimientos. Pero vuelvo a decir, no entro a todo lo que nos pasó en el año 2025 sobre digamos, los problemas que tuvimos de Secretaría de Intervención, que no solamente nos han tensionado en no haber sacado esto, que parece que solamente hablamos de las butacas. Pues hay muchas cosas que no hemos podido hacer, o se han retrasado, o se ha hecho lo que se ha podido, y creo que bastante hacen los servicios técnicos del ayuntamiento, tanto en intervención como en secretaría. Avanzo en el tema. Se acabó el año 2025 y no habíamos sacado todavía la licitación, no había salido. Y cuando quisimos sacarla en el 2026, bueno, ya no voy a hablar de discrepancia, por los criterios que tenían tanto intervención como secretaría, la norma nos dijo que hasta que no tuviéramos la liquidación del presupuesto, no podía haber un informe económico que dijera, ustedes tienen habilitado el crédito para hacer la obra, porque esa es otra. Una de las partes administrativas, no solamente el procedimiento de contratación, sino que te digan, no solamente que tengas el dinero en el banco, es que tienes que tener un informe diciendo que tienes autorizado el dinero para tal efecto. Si digo, técnico, si digo algo que no sea así,
también que alguien levante la mano y diga, alcalde, no estás en lo correcto. Porque yo creo que ya está bien, de aguantar ciertas acusaciones. La liquidación del presupuesto, Juan, ¿cuándo vino? A final de febrero. De hecho, hoy hemos dado cuenta de la liquidación del presupuesto en el pleno de marzo. Vino a final de febrero y, casualidad, sale la licitación el 16 de febrero. Lo acaba de decir el portavoz de marzo, perdón, el portavoz del Partido Popular. Es decir, justo cuando hemos podido sacar la licitación, sale la licitación. Y en todo lo demás es una película en la que no voy a entrar. Se dice, hay una frase que sí que me ha gustado que ha dicho Gabino. Por supuesto que las cuestiones personales no deben interferir en ningún caso, creo que ha sido así en los procedimientos del ayuntamiento. Ole a esa frase, pues que se cumpla por parte del ayuntamiento y por parte de los colectivos, que fue lo que dije el otro día, pues que los colectivos dejen de lado sus cuestiones personales y si quieren trabajar por su pueblo, que trabajen por su pueblo. Curiosamente, que el ayuntamiento no tenga problemas con ningún colectivo del municipio, salvo una discrepancia con uno. Cuando uno se lleva bien con todos menos con uno, a lo mejor ese uno se lo tiene que hacer mirar. Pero eso puede ser, eso alguno me podría decir, eso es tu opinión personal, ¿vale? Pues mi opinión personal la dejamos al margen. Me ciño a los hechos. La concejala de Cultura, que también bastante tiene aguantando ciertas cosas, y ciertas calumnias, y ciertos escritos, y ciertas palabras groseras, bastante tiene y alguna defensa a ultranza de su trabajo, porque como digo, bastante tiene que aguantar en algunos casos, y en este, muy especialmente, como que, bueno, no quiero seguir diciendo. Tiene que velar porque cuando alguien quiere reservar un espacio, obviamente que a nadie se le niega un espacio, por supuesto que no. Es más, ahora estamos en un impasse en el cual se le está diciendo a todo el mundo que no tenemos claro cuándo van a finalizar las obras. Pongo un ejemplo muy claro, como el otro día el Partido Popular, o no me escuchó, cuando dije que no habíamos podido comprometernos con la Junta de Comunidades para celebrar tanto el Día de la Mujer el 8 de marzo como el Día del Agua el 22 de marzo en nuestro municipio, porque no podíamos garantizarle que estuviera el espacio disponible, y llegó el 8 de marzo y el espacio estaba disponible, ¿no, Floren? Pero ¿dónde se hizo el acto? En Chinchilla. Bueno, y alguien podría decir, vaya, qué mal se lleva el alcalde de Tarazona con el presidente de Castilla-La Mancha, que no ha querido que vaya a su pueblo. De hecho, vino a Tarazona y ¿dónde hizo el acto? En el patio. ¿No? Vamos a ver, es que la gente no es tonta, que todo el mundo ve las cosas. A todo el mundo le estamos diciendo, y le está diciendo la concejala, que no es seguro, de hecho en las proyecciones de cine, en ciertos actos, oye, usted tiene reservado el sitio, pero puede ser que esté en obras. Y un ejemplo muy claro, la graduación de los chavales de segundo de bachiller. Pues los chavales de segundo de bachiller hacen su graduación para San Juan, más o menos, para el 20 de junio, esa fecha, no sé exactamente en qué cae. Pues se les ha dicho plan A o plan B, porque no está claro que ese día, es más, cuanto más avanzan las semanas, es casi seguro que no van a poder hacerlo en el cine. Pero si llega ese día y ellos se amoldan, ahí está la clave, la capacidad de adaptación y de amoldarse, se amoldan y lo tienen todo preparado y ese día está el cine disponible, pues lo harán en el cine, sea el nuevo o sea el viejo. El nuevo o el viejo me refiero el rehabilitado o el no rehabilitado. Y con eso, con todo, porque la gente que vive en este pueblo y quiere participar y ser consecuente con sus actuaciones, pues tiene comunicación e interlocución positiva con el ayuntamiento. Le caiga mejor el alcalde, le caiga peor, lo vote, no lo vote o lo que sea. Pero estamos hablando de eso. Todo lo demás es una película en la que no vamos a entrar porque sabemos quién dirige cada colectivo, quién es, su trayectoria, y aquí en este pueblo nos conocemos todos. Entonces, como nos conocemos todos, pues no voy a entrar. Me da igual que el susodicho me esté escuchando la grabación, porque me encanta que se graben los plenos y se escuche todo lo que digo, y mañana me meta un escrito de 7 hojas ininteligibles. Lo digo claramente, 7 hojas ininteligibles, más allá de las faltas de ortografía. Esas ya, con su pan se las coma. Y diga peste de mí o de la concejala o de quien quiera. Porque tenemos la conciencia tranquila de que a nadie se le ha negado absolutamente nada.
Otra cosa es la intransigencia de cada uno. Y estamos, creo que, mal acostumbrados en este pleno a hacer grandes debates de cosas que sinceramente son muy pequeñas. Y creo que tienen la importancia justa para pasar el día. No tengo nada más que añadir. En primer lugar... No, Gabino, te he contestado al No, ruego. ya me ha ¿qué es la contestado, pregunta? pero es que yo Por- también tengo por- que decir por- alguna por- cosa. por alusiones, correcto. Vamos a ver. Yo no soy portavoz de la Peña para nada. Simplemente he transmitido lo que ya pasó en el pleno anterior, la información que se dio y después la licitación que he visto. Segundo, no creo que para hacer una licitación nueva, haya que coger y cerrar el ejercicio o dar cuenta del ejercicio anterior. No creo que para hacer ninguna licitación, porque no creo que ningún ayuntamiento se quede cerrado o no pueda hacer ninguna licitación durante un mes o dos, porque llega eso. Otro tema también. Hemos hecho la licitación, se hizo la licitación, se firmó el replanteo en el mes de diciembre, lo del frontón. Se hizo el replanteo y después se le dijo, vamos a esperarnos al mes de febrero para empezar las obras. Y se empezaron el día del pleno, precisamente el día 26. Te lo estoy diciendo por el condicionante de que tú estás hablando del condicionante que lleva una obra y demás. Igual que entiendo que las butacas estas, el día que se liciten y salga concurso y se adjudiquen, me imagino que las butacas no estarán al día siguiente, van a estar ahí porque las tendrán que fabricar, no creo que tengan una existencia. Pero bueno, concretando y más. Estos dos temas para mí son cruciales, porque tenemos unos datos con fechas y días y estoy harto de que se me diga que no escucho. Yo escucho y doy datos de fechas. Que se quieran tergiversar, de acuerdo, pero no lo admito. Y no voy a decir nada más al respecto. Por contestar y cerrar el asunto, porque es con lo que nos toca. Obviamente, portavoz de la oposición puede tener la opinión de que el procedimiento administrativo se puede hacer de una manera o de otra, pero es que cuando está uno en la administración pública y gobierna, no puede hacer nada sin tener el aval de los servicios técnicos del ayuntamiento, sea yo, sea este señor o sea cualquiera. Entonces no es una opinión nuestra. Si fuera por nosotros, la licitación hubiera salido el 5 de diciembre. Si hubiera sido por nosotros, pero hay cosas... No hubiera podido salir porque en la memoria es del 11 de diciembre. La memoria valorada, que no es ni un proyecto, es una memoria valorada. Bueno, pues perfecto, pues te estás preguntando y contestando diciendo que es bastante anterior que el 16 de marzo. O sea, fíjate si hasta tú mismo te has contestado a la falsedad que has vertido en el pleno. Entonces, Gabino, déjame por favor terminar. Será la tuya que dice que desde el día 8 de diciembre, no me fastidies. Que si hubiera sido por nosotros, la licitación hubiera salido muchísimo antes, pero que cuando llega a final de año y un servicio técnico del ayuntamiento dice no puede hacerse el procedimiento hasta que no se haga la liquidación, pues nosotros no podemos hacer otra cosa. Gabino, no se puede incorporar crédito hasta que no se liquida la pero que no es algo opinable, que lo han dicho estos señores. Entonces, es que lo dice intervención. Entonces, querer enredar con lo que ha pasado con la obra del frontón, cuando precisamente es justo el ejemplo contrario. Es una licitación que sí que salió antes de final de año. Entonces el procedimiento siguió, el crédito estaba incorporado del ejercicio 2025, se adjudicó la obra cuando se tuvo que adjudicar y luego la empresa en cuestión agotó los plazos administrativos a los que, por cierto, tiene derecho, porque tiene un plazo primero para presentar documentación y luego un plazo para la firma del contrato y el acta de replanteo. Creo que es así. Es así. Y los agotó, más allá de que pactara con nosotros que a todos nos venía mejor que la obra comenzara en el frontón cuando ha comenzado. No tiene absolutamente nada que ver, precisamente no es que no tenga nada que ver con lo que tú estás diciendo, es que es justo el ejemplo contrario. Entonces yo creo que ya está bien. A mí que seas portavoz o no de quien quiera ser, ese es el problema, o que te parezca crucial el asunto o no crucial. Creo que no solamente tenemos la defensa de los datos, sino que los proporcionamos y tenemos la seguridad y la conciencia tranquila de todo lo que se ha hecho. Todo lo demás, pues como le decía el portavoz antes en la tribuna, ruido.
y venga, y vuelta a la mula. A ver, Gabino, y los ayuntamientos no se paralizan porque no se liquide el presupuesto. Evidentemente no se paralizan. De hecho, el ejemplo lo tenemos en el nuestro, que ha habido una prórroga del presupuesto del 2025. Ahora, este tipo de inversiones sí que se paralizan hasta que no se liquide el presupuesto. Y aunque digas que no, pero aquí tenemos a los técnicos que son los que nos dijeron, ojalá, la propuesta yo se la hice en el mes de enero, vamos a sacarlo. Y Intervención me dijo que no. Que hasta que no liquides el presupuesto, ¿no? Habrá que ponerse más tajante. Si se dice por parte de la oposición, ustedes podían haber sacado la licitación antes del 16 de marzo, están mintiendo. Claro. No se pudo. No se pudo. Entonces, y el otro día... Perdón, Gabino, que estoy terminando de contestar. El otro día también se contó una cuestión, para quien conozca un poco el mundo cercano en el que estamos. El Ayuntamiento de Albacete lleva 2 años y medio para arriba y para abajo con la licitación de la reforma de las butacas de su auditorio. 2 años y medio. Con muchos problemas administrativos y técnicos hasta que al final ha podido salir la licitación. De hecho, se está ejecutando ahora y no ha habido cambios de programación cultural ni nada en el Ayuntamiento de Albacete a cuenta de no saber realmente en qué época se iba a poder hacer la obra del auditorio. Vuelvo a repetir, este ayuntamiento no tiene problemas absolutamente con nadie. Otra cosa es que alguien particular, cuidado, no un colectivo, alguien particular quiera tener problemas con todo el mundo. Eso es distinto. Y con esto cierro el tema. Siguiente cuestión. No tengo ninguna más, pero simplemente yo no voy a poner aquí en tela de juicio a los técnicos del ayuntamiento. De acuerdo, pues ya está. No lo voy a poner en tela de juicio, pero... Entonces, ¿qué no, tiene? No voy a ¿Te poner, tienes que quedar por encima de la conversación? Quédate por encima. No me estoy quedando por encima de la conversación. Simple y llanamente estoy diciendo que yo he elaborado y he dicho unas fechas y esas fechas son inamovibles. Y esas fechas y el tema de lo de la Peña Taurina, el dejar el local, está vinculado a las fechas, simple y llanamente. No he entrado en otra dinámica. Y sobre lo que acabáis de decir, que es mientras que no se tenga cerrado el ejercicio no podemos hacer lo otro, habría que mirar muchas de las cosas de que se han hecho y se han dejado de hacer. Habría que mirarlas. Y no creéis, te puedes reír lo que quieras, Juan, pero voy a mirar más de una. Es que me río porque no tiene sentido ninguno. No, que voy a mirar más de una, igual que voy a mirar otras cosas. Aquí en este ayuntamiento, igual que en otros, a mí los otros me preocupan poco, este es el que me preocupa, nos regimos por lo que nos dicen los técnicos y los arbitrados nacionales, que son los que dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros decidimos cuándo, pero cómo se tienen que hacer las cosas son ellos. Vale. Y ojalá el tema este que estamos hablando de las dichosas butacas, hubieran dicho, oye, ejecutarlo cuando queráis, vale, o asignarlo cuando queráis. Pero eso no se puede hacer. Mañana o el lunes te voy a dar una respuesta al tema. Bueno, no, vale. pero no de este asunto, de otro asunto. Pero es que lo que no va a quedar en el pleno es una falsedad. No se ha hecho antes porque no se ha podido hacer antes. Entonces todo lo demás es darle vueltas a una cosa. Aquí, si aquí nadie está diciendo que se de antes, si aquí lo te llamo al orden. Vale. Claro, es que si no respetas ni siquiera, porque te tienes que quedar por encima, sí o sí, porque parece ser que la conversación no te interesa, claro, porque no lleva el rumbo que tú querías. No, es que dice lo que te interesa. Perdón. Yo no estoy hablando aquí de la fecha. No. Estoy hablando de que no se le dejó, por unas motivaciones, no se le dejó el local, por unas motivaciones. Pero que a ti te puede interesar mucho defender ese tema, pero que las fechas las hemos dado. Y por supuesto que el 16 de marzo se inicia la licitación, igual que la liquidación se produjo en febrero, igual que la memoria se aprobó el 11 de diciembre, igual que para aprobar esa memoria se lleva trabajando desde mayo en el asunto. Dale las vueltas que quieras y vende la moto que quieras. No hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, obviamente, y la defensa, más allá de que muchas veces una opinión técnica de los servicios del ayuntamiento, por ceñirnos perfectamente a la ley, pues claro que retrasa proyectos, retrasa procedimientos, pero esto es así, y no porque el portavoz de la oposición diga que tiene que ser de otra manera porque le interese ahora decirlo, pues
vamos a cambiar de criterio. Ha dicho el portavoz que no tiene ningún pregunta más. Lo tengo que decir yo, ¿no? No. Importante, porque lo sepa también, se levanta la sesión del pleno, los servicios técnicos se irán, entiendo, el pleno se ha terminado. Yo me voy a quedar. El que se quiera levantar, que se levante. El pleno formalmente se ha terminado, pero por tradición, si alguien del público tiene algo que preguntar, para eso estamos.